Saludos puertorriqueñas y puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros nuevamente otro domingo para discutir las noticias quizás las más relevantes, las más importantes que han acaecido durante esta semana y también pues una que otra sorpresa cuando tenemos la oportunidad de así hacerlo. Hoy es domingo 17 de agosto de 2025 y hemos titulado este programa Atendiendo un árbol sin atender el bosque. Suena como medioambiental, pero no lo es del todo. Yo quiero en la primera parte de este programa analizar con ustedes el terrible acontecimiento, el terrible incidente del asesinato de esta muchacha de ahí bonito, Gabriela Nicole Prats, que tenía 16 años y el día antes de su cumpleaños fue asesinada vilmente por estas muchachas en presencia de estos padres que aparentemente pues no intervinieron y vieron lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada. Por lo menos adultos, ¿no? Padres quizás no. Bueno, ¿por dónde empezar con una situación, con una noticia tan dramática como esta? A mí lo que me joroba de toda esta situación es que entonces salen los analistas a decir que somos un pueblo enfermo. Como si aquí nunca hubiesen habido asesinatos hace, qué sé yo, 6, 7, 10, 15, 20, 25 años. Y han habido asesinatos muy, muy fuertes y lo vamos a ver ya mismito para recordarles de que esto no es nada nuevo. No es común, pero tampoco es nada nuevo en la sociedad puertorriqueña. Porque como en cualquier familia, la mía incluida, hay personas que quizás hacen las cosas de manera errónea, pudiera ser yo. Y pues como somos una familia, eso que hace esa persona tiene consecuencias y afecta al resto de la familia, en este caso de este servidor. Y eso se repite a lo largo de todas las casas en Puerto Rico, ¿no? Porque pues la gente tiene hijos y tiene nietos y qué sé yo, se le trata de dar los valores importantes para que esos chamaquitos, primero que nada, aprendan con el ejemplo de los padres. Y en segundo lugar, si no aprenden con el ejemplo de los padres, aprendan que hay una ley en el universo que se llama el karma y que hay consecuencias. Que la ley del karma no es otra cosa que causa y efecto. Yo no sé por qué los seres humanos todavía, después de qué sé yo cuántos miles de años de desarrollo, no piensan que si hacen una cosa negativa, pues eso va a tener consecuencias. Y no solamente en la persona, ¿no? Sino también en los familiares de ese núcleo familiar. No voy a entrar en asuntos de masacres por droga porque ustedes saben que esto es pan nuestro de cada día literalmente en Puerto Rico. Creo que se reportan por lo menos 2 o 3 masacres relacionadas al trasiego de drogas en Puerto Rico. Como una opinión personal entiendo que aquí, como se hizo en Portugal y en varias jurisdicciones a través del planeta, si la gente quiere la droga, vamos a legalizar todas las drogas. Sí, porque de hecho, miren lo que está pasando. Si quieren un ejemplo y creen que lo que estoy diciendo es demasiado de fuerte. Aquí está legalizado todo tipo de alcohol. ¿O me equivoco? Aquí tú puedes entrar a una licorería y buscar brandy, whisky, rones y dale que es tarde. Pero ¿por qué usted que me está viendo no lo hace? Porque yo no entro en una licorería. Porque no me interesa. Porque fui criado, y voy a empezar aquí a utilizar ciertas palabras claves. Fui criado
primero que nada, para si tuviesen algún tipo de problema, no utilizara un aditamento para escapar de los problemas. Que es como lo veo. Eso es básicamente lo que hace el alcohólico. El alcohólico tiene una serie de situaciones que no ha resuelto en su vida y necesita un escape igualito que el que tiene el uso de droga. Digo, hay gente que lo hace por recreación, pero me imagino que lo hace por, entre comillas, recreación, sabe dónde parar. Porque de lo contrario, si tú empiezas a utilizar algo por recreación y de momento te da por abusar de ese elemento, pues entonces ya no te estás recreando. Estás utilizando ese elemento para escapar una serie de angustias y cosas no resueltas en tu personalidad, que en vez de utilizar una llave de un psicólogo profesional, un profesional de la salud mental, pues lo haces pues, porque te da la gana y te olvidas que va a haber consecuencias. Bueno, pues no voy a entrar en el asunto de masacres por droga. Tampoco voy a hacer uso de los quizás asesinatos más recordados a través de la historia, como el del niño Lorenzo, el de doña Carmen Paredes, si usted se acuerda, que el marido anda por ahí. Ese tipo de situación no lo voy a discutir, porque quiero tratar de acercarme en términos de ejemplos a lo que ocurrió esta semana con el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Y sí hay ejemplos de esto, porque cuando usted viene a ver la psicología de las personas, de los muchachos, las muchachas y los adultos que acompañaron a las muchachas a hacer esta cosa, pues hay unas situaciones similares en términos de lo que hay aquí arriba en la chola, ¿no? Yo cogí dos casos de los varios que hay, que como dije no son muy comunes, pero para recordarles a ustedes que estas cosas ya han ocurrido en Puerto Rico y que insistir en llamar a nuestra sociedad enferma creo que es muy injusto. Obviamente, en el calor del asunto, si un individuo, un varón, se siente traicionado por una mujer o por un varón o una mujer, si en caso de que sea homosexual o lesbiana, y asesina a su pareja, pues eso tiene una serie de explicaciones también. Pero eso no significa que la sociedad esté enferma, porque como dije, en toda familia hay quizá uno o dos elementos que se salen de la norma, y uno no puede decir que porque esos elementos están en esa familia, que la familia completa se tiene que tirar a la pérdida y que la familia completa no sirve. Eso no creo que sea cierto y no creo que es justo, sobre todo para mí, para mi familia, para cientos y cientos y miles de familias puertorriqueñas que no estamos en la onda de que si tenemos un problema con una persona, vamos a jalar por la cuchilla para matarlo o matarla. Digo, uno dice aquí vacilando, las ganas no me faltan. Pero precisamente ese es el punto. Que cuando usted se siente con ganas de, entre comillas, matar a alguien, usted sabe porque analizó en su subconsciente o probablemente conscientemente que si usted hace eso, va a haber una serie de consecuencias muy negativas para usted y su familia, sobre todo para su familia. En el caso mío, tengo 5 hijos. Obviamente ya están todos criados y tienen su pareja y qué sé yo. Pero usted se cree que yo me voy a raspar 40 años en la cárcel porque le di una puñalada a alguien por un bochinche, o porque me cayó mal, o porque me gritó que soy un pendango. Yo le enseñé a mis hijos que si los insultan, miren por otro lado.
A veces cuando yo meto las patas guiando, pues me tiran mis insultos, ¿verdad? Pero pues, si me lo merezco, me lo merezco. Y me quedo callado y miro por otro lado y sigo. Si alguien en la calle me da un insulto, pues yo lo ignoro y sigo. Claro. Mis hijos saben, porque los enseñé así, que si alguien me pone la mano encima o debajo, y a mis hijos también, eso cambia el juego de pelota. Y ahora hay que defenderse. Porque una cosa es que te insulten y las palabras se las lleve el viento, y otra cosa es que te pongan la mano encima. Y eso pues yo no lo permito, ¿verdad? Bueno, si ustedes creen que por lo que voy a leer ahora nuestra sociedad está enferma, pues entonces diferimos grandemente. En 1978, quizás ustedes no se acuerdan, quizás si son muy jóvenes no lo van a saber, por supuesto. Pero estos son datos que están por ahí pululando por las redes, por las noticias. En 1978, un coordinador del Canal 4, que se llamaba Angelo Muscus, asesinó a su esposa y a sus hijos con un objeto contundente, que fue el gato del carro, por celos, un 31 de diciembre. Aparentemente el hombre pues era técnico de Guapa Televisión, estaba esa noche grabando un programa. Algo sucedió o antes o mientras él estaba guiando hacia su casa, que entendió que ya no valía la pena vivir, y entonces agarró el gato del carro y asesinó, como dije, a su mujer y a sus hijos. Cuando hizo lo que hizo, se trató de cortar las venas y se acostó junto al cadáver de su esposa. Y cuando llegó la policía, pues lo llevaron a psiquiatría forense después de curarlo. Y en psiquiatría forense apareció ahorcado varios días después. Eso es terrible. Que una persona, en este caso un varón, haya optado por matar a su pareja y entonces matar a los niños que absolutamente no tienen nada que ver con esto. Pero sucedió. Y eso sucede en muchas sociedades del mundo. Y no por ese incidente que está lleno de violencia y que da grima y que sobre todo a uno le duele el corazón, le aprieta el corazón saber que nenes de esa pareja que no tenían absolutamente nada que hacer, también murieron asesinados por el individuo, por su papá. Eso no significa que esto es algo que ocurre todos los días en Puerto Rico. Vamos a otro. De nuevo, hay varias instancias, pero no quiero utilizar esto como si fuera un programa para destacar cosas violentas. Ustedes recordarán en junio del 2000, el individuo llamado Héctor Mercado Cedeño, que llegó a conocérsele como el monstruo de Utuado. Ustedes recuerdan ese caso, ¿verdad? Que el individuo acuchilló a su esposa y a sus 4 hijos que tenían entre 10 años y 11 meses. 11 meses. Cuando se fue a la huida, eventualmente lo agarraron y 5 días antes de dictarle la sentencia, que todo el mundo sabía que iba a cumplir años en cárcel, se iba a poder ir básicamente en la cárcel, el tipo se murió alegadamente de un ataque al corazón, pero lo que corría en la calle era que en prisión pues los mismos presidiarios le dieron muerte. Bueno, y nuevamente, fíjense cómo este caso, que es el mismo que el anterior, estas personas deciden asesinar a muchachos, a niños que son completamente inocentes. Vámonos entonces al caso de Gabriela Nicole Prats.
Yo estuve escuchando a la licenciada Marilis Pagán en una estación de radio. Y doña Marilis hizo unos planteamientos muy interesantes en términos de la violencia que ocurre en Puerto Rico, en casos como el que le acabo de decir y el de Gabriela. Y ella mencionó, entre las cosas que mencionó, algunas que nosotros hemos mencionado aquí también, como posibles soluciones para empezar a cortar este asunto de chamacos y adultos también, asesinando menores de edad, porque esta muchacha que murió, Gabriela, tenía 16 años, era una menor de edad, claramente. Lo que pasa es que lo que lo hace especial es que fue asesinada por compañeras de ella de clase. O sea que tenían la misma edad. Siempre escuchamos de nenas teniendo nenes, pero escuchamos de nenas matando nenas. Y dice doña Marilis Pagán, la licenciada Marilis Pagán, que este caso de Gabriela se le puede atribuir entre varias cosas, pero menciono dos en especial, que son las que quiero hablar con ustedes. La primera es que ella establece que esta generación que se está levantando ahora, que tienen precisamente 15, 16, 17 años, pasaron por una secuela de traumas de haber vivido encerrados durante dos instancias, durante el huracán María y durante la situación de la pandemia del COVID-19, varios años después. Y entonces ella alega que ese encerramiento pues produce ocio, porque a lo mejor los padres no atendieron la situación como era. O sea, usted sabe que hay padres que cuando están criando nenes, si sucede como el evento del huracán María o cualquier otro evento así, ¿verdad?, nacional, que nos ponga literalmente en 3 y 2 al puertorriqueño, pues hay padres que se inventan con los niños, con los adolescentes, juegos de mesa, y otro tipo de entretenimiento, dominó y qué sé yo, para matar el tiempo. Porque los nenes están tirados en una cama 24/7, sin luz, sin agua y dale que es tarde, pues bastante pernicioso. Y entonces, tu deber como padre no es ser entertainer, ¿no? Pero si tú tienes una situación en tus manos donde tus niños están demasiado ociosos y están aburridos, y el aburrimiento usted sabe que lleva algunas veces a cosas negativas, pues entonces tú tienes que interactuar, hombre, porque son tus hijos, no son los hijos del vecino. Digo, si quieres invitar a los hijos del vecino a estar en tu casa, a interactuar con sus nenes, fantástico, con los nenes tuyos, y pueden jugar en la calle, y pues siempre, ¿verdad?, bajo vigilancia. Pero estas dos situaciones, la pandemia y el asunto del huracán María, que cercenó la vida social de todos nosotros por días, por semanas y en algunas instancias por meses, pudo haber provocado estos ocios que entonces se traducen en unos tipos de comportamientos que no son deseados o deseables en una situación familiar, a menos que el adulto pues lo permita. Lo segundo que dice doña Marilis es bien interesante, porque esto sí nosotros lo hemos mencionado en programas pasados, y ahí está nuestra colección de videos en YouTube para que lo busque. Dice doña Marilis que estos muchachos vienen del sistema de educación pública. Fantástico. Pero dice doña Marilis que el Departamento de Educación no tiene una política clara de valores éticos y de equidad. Y yo voy a detenerme ahí. No hay clases de valores éticos. ¿Qué es la ética? La ética, como lo veo, bien sencillo, es respetar el derecho ajeno.
Creo que decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues mira, básicamente eso. A mis 5 hijos, aunque yo fui católico, digo, no tengo ningún problema con la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero no milito ya en la Iglesia Católica de hace años, por X, Y, Z. A mis 5 hijos, yo los crié sin religión, pero con ética. Y de hecho, cuando entrábamos en temas religiosos, yo les probaba como científico por qué entendía que había una mente universal dirigiendo toda esta vaina que se llama vida. No mencionaba religión, que si esta religión es más buena que aquella, que si esa es más buena, no. Eso no. Ahora, créanme, que las cosas que sí le enseñaba a respetar a todo el mundo que tuviera religión. Por eso, como nota aparte, yo no entiendo por qué los ateos se la pasan burlando de los cristianos. Mire, si usted es ateo, pues fantástico. Como decía aquella película de James Bond, el 007. Live and let die. Vive tu vida, no la mía. He mencionado por aquí anteriormente que si yo voy a una isla, la que sea, en algún planeta, y me encuentro con una tribu, y esa tribu entiende que este pisapapeles es Dios y que es capaz de hacer milagros, ¿quién soy yo para meterme en su vida y decirle que eso es embuste? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que evangelizar? Como sucedió en la historia, y usted sabe las consecuencias de todo eso. Si la persona que está allí viviendo entiende que este pisapapeles, tengo un pisapapeles en mi mano, que lo estoy enseñando por cámara ahora, es Dios, pues que se jorobe. ¿Le hace daño a usted? Y si no le hace daño, ¿por qué usted se tiene que burlar? Porque usted se cree que porque el Dios que usted cree está guindado en una cruz, ese es el que es. No me diga. ¿Y qué le dije eso a usted? Porque si nos vamos a la historia, y esto yo lo he dicho en incontables ocasiones por aquí, los arqueólogos han establecido que los libros sagrados de la India, del hinduismo, el Bhagavad Gita, tiene sobre 4000 años antes que la Biblia. Pues entonces, ¿de qué usted me está hablando a mí? De que Yahvé y Cristo y el otro. Porque si fuera por edad, pues entonces yo sería hinduista, porque esa religión llegó primero que nadie, de acuerdo a los arqueólogos. Y los arqueólogos son buenos estableciendo fechas y citas y eventos. Pero a mis hijos yo les enseñé precisamente esa parte de la ética. Usted no se burla de nadie. Si aquel cree en Cristo, el otro en Buda, el otro en Zoroastro, y el otro en este y el otro, déjelo quieto. ¿Por qué tú te tienes que burlar? ¿Para probar qué? ¿Que tú eres un macharrán que sabe más que nadie? No me digas. Y si el equivocado eres tú, bambalán. Y eso va para los amigos ateos, con los cuales no tengo ningún problema. Lo mismo me da si tú crees que no crees, porque lo que yo me fijo es en el comportamiento. Lo demás, que tú te tires de rodillas frente a una piedra, frente a un templo, frente a un altar, frente a un árbol, lo que te dé la gana, eso a mí me tiene sin cuidado. Es lo que tú haces lo que me establece a mí qué clase de persona tú eres. Y a mis hijos les enseñé ética, no religión. Ahora, como les dije, cuando entrábamos en asuntos de espirituales, si les indicaba que tenía que haber una mente universal por X, Y, Z, como científico, que de hecho yo no entiendo la parte esa, que hay científicos que dicen que tienen que ser ateos. Eso yo no lo entiendo.
Porque la misma lógica te lleva a ti a entender que hay una mente suprema detrás de esto. No voy a utilizar el programa de esto ahora, que es otro día, ¿sí? Y nos entablamos una discusión de lo más chévere por aquí con sus comentarios. Y yo diciendo lo que tengo que decir. Qué pena que no puedo coger llamadas como hacemos en Radio Isla, porque me encantaría escucharlo a todos ustedes con sus planteamientos. Pero bueno, el Departamento de Educación adolece de eso precisamente, de enseñar ética con los principios que les estoy mencionando. No enseñar religión. A mí no me interesa traer al Departamento de Educación ni sacerdotes, ni ministros, ni dale que es tarde. Hombre, porque si fuera por eso, ¿usted ha escuchado de sacerdotes pedófilos? ¿O me equivoco? Y que no he escuchado tampoco de ministros pedófilos. Bueno, usted vive en la luna entonces. Pero en la ética hay pedofilia. No. En la ética lo que hay son valores. Y eso es lo que entiendo que debe enseñarse en nuestras aulas. Y no solamente en la escuela pública, en la escuela privada también. Porque es la manera como tú cortas este comportamiento aterrador de unas muchachas que alegadamente por un asunto de bochinche entrampan a la otra y le entran a puñalas. Si hubiese habido ética ahí, esto no pasaba. Y no es enseñar la ética el día antes. Hay que tomar este toro por los cuernos si queremos un mejor país. Usted puede, como dije, adorar al Dios que le dé la realísima gana. Pero el asunto es que no hay que meter la religión en la enseñanza, de la tolerancia y de respetar al ser humano por lo que es. Y tú puedes vacilar, cómo no, pero tienes que saber tirar la línea, que es la línea que uno tira, que yo tiro cuando entro al banco, y en vez de entrar con una pistola para llevarme todo lo que pueda, no lo hago y tengo que sudar todos los días, como usted, a levantarme temprano, a rendir un trabajo y a esperar un cheque o unos cheques. Porque me siento bien trabajando para poder comer. Eso, mis amigos, es ética. Y evitaría que todas estas caterva de pillos que tenemos en la legislatura, en varias alcaldías también, del PNP y el PPD, no roben. No porque lo dice el mandamiento X, ni porque lo dice la Biblia en el Éxodo, en capítulo tal. ¿A mí qué me importa? Porque robar es malo y robarle el bolsillo del pueblo es peor. Y gracias por los likes. Están empezando a salir. Así que sencillo. Hay que enseñar ética en las escuelas. Y así con la ética y enseñar justicia y enseñar que el hombre y la mujer somos iguales y que hay que respetar, el varón tiene que respetar el sexo de la mujer. Y cuando ella te dice que no es que no, o como dicen en inglés o en español, ¿cuál es la parte de no que tú entiendes? ¿Cuál es la parte de no que tú no entiendes? Eso es lo que va a cortar eventualmente toda esta manifestación de violencia extrema que gracias a Dios no ocurre todos los días. Pero cuando ocurre, se nos constriñe el corazón. A mí me da tanta pena que hayan sido estas chamaquitas las que hayan estado envueltas en esto, aparentemente con la anuencia de unos adultos. Porque si yo fuera fiscal, eso me indica que estas chamacas ya están dañadas. Y la razón por la cual la sociedad pone a esta gente en una cárcel es para separarlas y supuestamente rehabilitarlas.
Pero tú no puedes tratar esto como menor. Porque esto no fue que le pegó un tiro y se fue corriendo. Oye, para meterle una puñalada a alguien, tú tienes que sentir esa carne abriéndose frente a ti. Y tiene que trabajar en el cerebro esa sensación de, no sé, maledicencia, de odio, para tú saber que estás enterrando un puñal y que cada vez que entierras un puñal es una herida abierta para que la persona pierda sangre y para que eventualmente caiga muerto por descompresión del sistema sanguíneo. Y que no va a llegar Superman, ni Cristo, ni Yahvé, ni nadie a darle vida a esa persona otra vez. Y eso, esa acción tan vil y premeditada, es lo que me obliga a mí a pensar que estas muchachas, todas las menores, tienen que ser juzgadas como adultos. Porque es la única manera que tú entiendes en tu psiquis que lo que hiciste fue aberrante, que te portaste como una atorrante y que no puedes ser parte de esta sociedad. Porque si por un bochinche, bendito sea Dios, alegadamente, ¿verdad? Si por un bochinche tú eres capaz de asesinar a una persona tan vilmente, despídete a que le roben algo en la casa. O que se sienta que la cogieron de pendanga. Es así. En resumen, nuestra sociedad no está enferma. Porque mi familia y su familia y la familia de al lado, nosotros no estamos en la calle haciendo estas cosas para decir que la sociedad puertorriqueña está enferma. Por supuesto que hay sus elementos, los que van con la droga y asesinan por la droga, y uno que entonces le da una pela a la mujer porque X, Y, Z. Esas son gente enferma. Pero nuestra sociedad, somos muchos más los que nos usamos en esa onda. Porque si eso fuera así, entonces lo de Gabriela se repetía qué sé yo, varios días, o cada semana, o varias veces al mes. Y nosotros no andamos en esa. Dice, en la generalidad, mire, lo que yo veo en la calle, el puertorriqueño es una persona de buen corazón. No anda con estas. Por supuesto que nos indignan. Y cuando tú ves una persona que la llevas contra la pared, como a mí, yo soy bien chévere y me río de las cosas y qué sé yo, pero me llevan contra la pared, ¿qué yo voy a hacer? Pues sacar el diablo que tengo por dentro y me lo llevo enredado. Pero que tengo opción. ¿Ah? Y entonces vas a ver que tú sí que estás enfermo. Porque llevaste a una persona que no tiene cráneo, que no anda en la violencia, a una situación donde ahora tú la vas a ver bien mal. Así que sí hay que tirar la línea, por supuesto que sí. Estos crímenes son deplorables, pero hay que tirar la línea a la hora de empezar a generalizar de que somos una sociedad enferma, cuando eso no es cierto. Aquí somos más los buenos que los malos. Aquí tenemos unos medios informativos que saben que les encanta las noticias malas que las buenas. Por eso la noticia mala te la ponen los asesinatos en primera plana. Y lo bueno que hizo fulano de tal con mengano, que le cocinó y le llevó alimento a 10, 15, 30 personas. A eso ponen las notas atrás, cerca de los edictos. Eso nadie lo ve. ¿Vieron cómo es la cosa, verdad? Bueno, recuerden que estamos todos los domingos por Facebook a las 9 de la noche a través de esta página de SQP, sálvese quien pueda. Mañana los pueden escuchar en vivo, o sea, si lo graban ahora, pues sería hoy lunes a las 9 de la noche a través de X61, WXS en Patillas y el 94.3 FM también.
Todos los videos de Sálvese Quien Pueda quedan grabados gracias a la ayuda técnica de nuestra querida Marla Díaz. Esos videos pasan a YouTube y se almacenan como si fuera una gran videoteca, así que puedes ahí buscar todos los videos de Sálvese Quien Pueda, desde precisamente hablando del COVID. Cuando salimos de Radio Isla fue precisamente en el año 2000 que nos dijeron que iban a suspender las actividades nocturnas y qué sé yo, y nos dijeron, don't call us, we'll call you, and they never call me, y yo sé por qué. Y Andrew también sabe por qué. Y Gilberto Albero sabe por qué. Así son las cosas. Pero ahí están los videos. Y precisamente en los videos puede ver entonces el listado de todos los podcasts que tenemos, que en caso de que no nos pueda escuchar en la noche de hoy, pues nos busquen los videos y también en los podcasts. Y ahí están, mire, botados, para que nos lleguen diferido cuando usted guste. Mientras tanto, mañana hay clases para todos los empleados públicos y todas las escuelas públicas. Debe ser así porque aquí no pasó nada. Yo estoy aquí en la zona metropolitana de San Juan. Llovió fuerte ahorita como a las 1 de la tarde. Y yo no sé qué pasó con Erin. A lo mejor Erin fue una muestra de inteligencia artificial porque aquí no ha pasado más nada. Y yo que me maté entrando plantas y haciendo 20 cosas. Porque bueno, más vale precaver que remediar. Pero Erin como que no pasó. Digo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero me refiero a los efectos secundarios. Por lo tanto, mañana hay trabajo y clases para todo el mundo. Digo, a menos que usted pues esté en la onda de que sí pasó algún problema por su casa y qué sé yo. Que de hecho la vida tampoco es muy bonita. Por lo menos esta tarde Luma anunció que habían aproximadamente 155,000 abonados sin luz. Abonados, no personas. Que si usted coge 155,000 y lo multiplica por básicamente 4 personas por casa, le da a la friolera de 620,000 personas sin luz. Cuando aquí nos vendieron que Luma era lo más grande, saludos a todos esos idiotas que así nos vendieron a Luma. Y mírenos todavía en el 2025, pasando por los mismos problemas como si Luma hubiese llegado ayer. Pero es que son así estos políticos, son un asco en Puerto Rico, un verdadero asco. Y no me venga a decir que yo soy violento en mi verbo contra los políticos, porque óigame, hay una premisa que usted tiene que partir, hablando de familia, y lo voy a hacer como una nota al calce. A usted que tiene hijos, usted que tiene nietos y sobrinos, ¿a usted le gusta que esas personas le mientan a usted? ¿Tú permites que tus hijos te mientan? ¿Tú permites que tus sobrinos, que tus nietos te mientan? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué tú tienes que permitirle a un bambarán político que ni siquiera es familia tuya pararse frente a un micrófono a mentirte? Pues entonces yo cojo y en mi particular estilo los destrozo por aquí. No porque soy violento, sino porque yo me doy a respetar. Porque si aquel bambalán del PNP o el PPD o el PIP se para a decirme una mentira, yo lo voy a coger y lo voy a partir en dos, como decimos en buen boricua. Porque yo no permito que me mientan, y menos cuando me tienen el bolsillo estrangulado para sacarme el dinero con todas las porquerías que nos cobran, para entonces dársela a sus amigotas para hacerlos ricos. Y los servicios, ¡pah! Despídete. ¿Verdad que sí, Domenech? ¿Verdad que sí? El problema es que con el paso de Erin, a ver cuántos municipios dicen yo, cuando empiecen a salir a las costas mañana, a ver cuál fue el desastre que dejaron estas marejadas. Se puede decir que son ciclónicas. Y espero que no utilicen el método de la alcaldesa de Loíza
de empezar a reparar cosas sin pedir permiso. Porque aquí tanto el Estado, el Departamento de Recursos Naturales, como el Cuerpo de Ingenieros tienen jurisdicción sobre todas las costas de Puerto Rico. Y si usted cree en la leyenda esa de que más vale pedir perdón que pedir permiso, hágalo. Y cuando reciba una carta del gobierno federal, del Cuerpo de Ingenieros, del Ejército de los Estados Unidos, ¿qué nos haríamos sin ellos, verdad? Y le diga, estás violando la ley 402 o la sección 10. ¿Y sabes qué? Empezamos con multas. Entonces tú que estás pegado en el municipio, ahora tienes que pagar multita por no hacer una gestión de permiso. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos en el siglo XXI. Porque recordarán, y aquí viene el próximo tópico, para dejar entonces lo de la chica Gabriela tranquila y que descanse en paz. Recordarán que hemos establecido en este programa, en innumerables ocasiones, que en el siglo XXI hay solamente dos tópicos que usted tiene que echarle el ojo. La guerra por allá de Israel contra Irán y contra Hamas, y la guerra de Putin contra Ucrania, y la posible invasión de China, Taiwán, y el arranque de las cabezas entre Pakistán y la India, son cosas importantes. Pero no hay nada más importante que dos cosas en el siglo XXI. La economía y el cambio climático. Y recuerden que en ambas instancias, como el yin y el yang, la economía va unida al cambio climático. Y si usted el cochunfla el cambio climático o lo empeora, la economía se va a afectar. Y si la economía se afecta, el cambio climático también. Y eso se viene diciendo, o lo vengo diciendo a través de Sálvese Quien Pueda, va desde que estaba en Radio Isla. Y ahora resulta que empiezan a despertar. ¿Por qué digo esto? Porque el periódico El Vocero del 9 de agosto, que fue hace par de semanas, tiene una noticia que se llama Cambio climático como la próxima revolución económica. ¿De qué se trata esto? Voy a leer el artículo, pero obviamente lo voy a hacer haciendo una serie de anotaciones, un diálogo con ustedes para que ustedes vean lo que está pasando. Dice el artículo, empieza de la siguiente manera. El aumento en el nivel del mar a causa del cambio climático vulnerabiliza la estabilidad de aproximadamente 78% de los hoteles destinados al turismo, porque la mayoría está en la costa, así como los muelles de los cruceros, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el aeropuerto José Aponte en Ceiba, entre otras infraestructuras de servicios esenciales en Puerto Rico. Esto de acuerdo al ingeniero Carl Axel Soderberg, que fue el pasado director ejecutivo presidente de la EPA en Puerto Rico, que merecen transformaciones de diseño y estrategias de adaptación. Como parte del como parte del panel de adaptación climática para la infraestructura en Puerto Rico, que se lleva a cabo en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Axel Soderberg puntualizó en la exposición de la isla a la desaparición de playas, lo acabamos de mencionar, y la amenaza de los arrecifes de coral, de los que depende gran parte de la vida marina. No solamente depende gran parte de la vida marina, señoras y señores. Si los corales empiezan a desaparecer, ¿qué usted cree que le va a pasar a la pesca en Puerto Rico? Los peces, cuando nacen chiquititos, usted lo sabe. Y como nacen chiquititos, necesitan refugiarse en todos los sitios que puedan, en lo que van comiendo y van creciendo, porque resulta ser que los peces grandes se los van a comer.
Y si los peces grandes se comen a todos los chiquitos de un buen cantazo, eso eventualmente va a afectar la pesca en Puerto Rico y por supuesto la pesca artesanal. Por lo tanto, la pesca, la pescadería, que es una parte sustancial de nuestra economía, que a la gente le encanta comer pescado, pues por supuesto que sí, a mí también. Si no protegemos los arrecifes de coral, se fue la pesca para el infierno. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Empezar a traer pescado de afuera? ¿Cómo no? Aquí todo lo pintan de lo más chévere, trayendo furgones de todo tipo de cosas, con vegetales, pescado y dale que es tarde. Entonces vivimos en esa paja mental de que allá afuera hay mucha comida y nos la van a dar a nosotros. ¿Cómo no? Sigue pensando así. Porque esas poblaciones allá afuera tienen gente. Por eso es una población. Y los países se alimentan a los suyos primero. Si sobra, ¿cómo no te enviamos? Si no sobra, vete para el infierno. Así que la protección de los arrecifes de coral tiene que ser de primerísimo orden en este gobierno donde los científicos no valen nada. Y voy a hablar sobre eso ya mismito para que usted vea si estoy equivocado o no. Sigue Axel Soderberg diciendo lo siguiente: Carraízo, que suple casi 40% del agua del área metropolitana, está 50% lleno de tierra. No lo digo yo, lo dice Carl Axel, que dirigió la EPA en Puerto Rico. Nadie habla del embalse Dos Bocas, que está 60% lleno de tierra. Y ese embalse, Dos Bocas, no solamente suple parte del agua metropolitana, en la zona metropolitana, sino que suple también a Caguas, a Gurabo y a Las Piedras. Según un estudio, dice Carl Axel Soderberg, si no hacemos nada y dejamos las cosas como están, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados perderá el 70% de la capacidad de tratamiento de aguas usadas, y esto se debe a que las plantas más grandes de tratamiento, llamadas plantas de tratamiento regionales, están ubicadas cerca de la costa. Soderberg es uno de los miembros del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático en Puerto Rico, que son los que no tienen nada que hacer porque, como las playas son del pueblo, el gobierno no quiere que ellos se metan en nada de esto y que sigan privatizando playas. Yo estoy loco que venga aquí un huracán, no categoría 5, categoría 10, y coja todos estos malditos desarrollos en la costa y los vire patas para arriba, porque FEMA ya dijo que no va a garantizar que le va a dar dinero a esta gente para que se recupere, y menos con Donald Trump en el poder. Sí, que venga un huracán bien fuerte, nosotros preparados para eso, pero que coja todos estos desarrollos en costeros y se los ponga de sombrero al maldito gobierno de turno para abandonarlo. ¿Usted se acuerda de la película Planet of the Apes? ¿Se acuerda de aquella escena de la Estatua de la Libertad en la primera película? Donde Charlton Heston estaba a caballo con la chica. Ver la Estatua de la Libertad en la costa, en una playa, no en Staten Island como estaba ahora. O sea, todo se había sedimentado, y donde está la Estatua de la Libertad en esa película, había una playa. Y me acuerdo las palabras de Charlton Heston cuando se tiró de rodillas y dio varios puños en la playa y dijo, refiriéndose a los simios, God damn them all to hell. Que Dios los maldiga hasta el infierno. Pues eso es lo que pudiera pasar aquí. Tú tienes todos estos dos arroyos costeros, todos se rompen y se vuelven 1000 pedazos en una marejada ciclónica o un huracán categoría whatever. Y lo que vamos a tener en la costa
son casas abandonadas y la gente gritando a los políticos que Dios los maldiga al infierno. Qué chévere, ¿verdad? Pero como no quieren científicos en el gobierno, ni para el carajo, les tumba el guiso a todos ellos. Pues ya usted sabe lo que va a pasar. Dice Don Carl, esto sigue, esto está extraordinario. Ya casi tenemos que irnos, pero voy a tratar de cubrir lo más posible. Dice Carl Axel Soderbergh que a medida que los mares se ponen más calientes, incluyendo el océano Atlántico, menos energía se produce. ¿Por qué? Dice Carl, ya tuvimos un incidente en el que el sargazo tapó la entrada del agua de mar, que es el agua que enfría en Palo Seco, y estuvimos sin electricidad por lo menos una semana. La temperatura extrema del agua de mar también afecta la productividad o la eficiencia de estas plantas termoeléctricas. En el caso de las carreteras, el experto sugirió la importancia de que se impulsen medidas para levantar la altitud de las carreteras en las costas, como lo está proponiendo el estado de la Florida. ¿Usted cree que esta administración de imbéciles del PNP va a hacer una cosa como esta? Porque hay dinero para hacer 20 estupideces con corrupción. Pero para esto, están pensando en el modelo antiguo. Sí, deja que el cambio climático destruya las carreteras en las costas, que FEMA me va a dar el dinero. Sigue pensando de ese lado. De hecho, hay un video, es un gallito, hay un video que yo puse en Sálvese Quien Pueda hace, no sé, 6 años, 7. Porque cuando empezaron a hablar del cambio climático, empezaron a darle duro a esto, a mí como que se me ocurrió el asunto de los terremotos, que como aquí no pasa, pues ya tú sabes. Y entonces fui a grabar a Palo Seco. Usted sabe que Palo Seco está a la entrada, está la carretera, creo que es la 167, que pasa frente a la termoeléctrica. Pero si coges una curvita como si fuera para la parte de atrás de Palo Seco, más adelante, te puedes meter por ahí y llegas a la parte de atrás, precisamente de Palo Seco. Y yo andaba con Marla, y le digo, oye Marla, esto me suena a mí demasiado inverosímil, déjame sacar la cinta métrica que tengo en el carro, que quiero medir algo. Y medí, Marla tomó el video, la distancia entre el punto más cercano donde rompe el mar al portón de Palo Seco en la parte de atrás de la estación de la termoeléctrica. Y si no me equivoco, me dio 50 y pico de pies. O sea, que si hay un maremoto en la parte norte de Puerto Rico y esa agua viene envenenada a 400, 500 millas por hora, que es lo que entra un maremoto, ¿sabe? Si no, búsquelo en Google para que usted vea. Lo primero que va a pasar allí es que el agua de mar se va a meter dentro de Palo Seco y te va a coger las calderas y te las va a poner de sombrero. A que el humano dice y la Autoridad de Energía Eléctrica no dice, ¿qué pasa si las calderas de Palo Seco se van todas en off? Por sabrá Dios cuántos meses. ¿Qué pasa en la zona metro? ¿A quién le sirve Palo Seco? Entonces, ¿ha pensado la gente de la autoridad poner algún tipo de barrera? Una barrera de concreto, mi hermano, por lo menos para amortiguar en algo la velocidad de esa ola, para que no se meta Palo Seco. Usted está loco. Aquí se vive el día a día con estos malditos políticos mediocres que tenemos. Aquí se vive el día a día. A ver qué pasa. FEMA nos resuelve.
rezamos todos a Cristo, hacemos una oración en cadena. Mientras tanto, este tipo de cosas que estamos hablando, que viene vaqueado por data científica, los científicos aquí no sirven. Los científicos no son bienvenidos en esta administración del PNP, ni en la pasada ni en la otra. No se equivoque, que no es esta nada más. Porque nos dicen la verdad, porque son los únicos, los científicos puertorriqueños, los únicos que van a evitar que cuando venga el próximo desastre de huracán o un terremoto que provoque un maremoto y se lleve enredado plantas de tratamiento de aguas usadas y termoeléctricas en la costa, son los únicos que pueden evitar que nosotros gritemos a todo pulmón: sálvese quien pueda. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros nuevamente otro domingo. Será entonces hasta el domingo que viene, donde les garantizamos un programa muy interesante con estos y otros tópicos. Cuídense, que pasen una excelente semana. Cuidado con la lluvia que Erin nos va a dejar, que parece que no es mucho. Que la pasen muy bien, que tengan una semana muy productiva. Gracias a todos por los likes. Compartan si pueden. Nos vemos entonces el domingo que viene. Cuídense. Hasta entonces.